En esta segunda clase acerca de la estática, vamos a hablar de la tabla de vectores extendida. Así le denomino. Ya ahorita van a ver por qué. Esta la vamos a utilizar para ver el método analítico del momento de rotación. Las primeras consideraciones. Recordemos que el equilibrio se utiliza para denotar el movimiento con velocidad constante. Eso significaría velocidad cero, o sea, el reposo. Y también incluye la rotación constante. Es decir, que vamos a tomar a la rotación constante como un estado de equilibrio. La otra consideración es con respecto a las unidades del momento de rotación. Son newtons por metros en el sistema internacional. Vamos a ver posteriormente que estas unidades newtons por metro también aparecen en la energía, que son unidades de energía, que son joules y son equivalentes. Pero aquí nunca vamos a utilizar joules para el momento de rotación. En tanto que en energía sí pudiéramos utilizarlo, pero es común mejor llamarle allá en energía joules y aquí en momento de rotación newtons por metro, aunque derivándolas de las unidades elementales fundamentales tienen la misma composición. Momento de una fuerza respecto a un punto. Supongamos que tenemos un punto en algún lugar de un cuerpo y que aplicamos una fuerza en otro punto diferente de ese punto que vamos a llamar punto o eje de rotación, que por alguna razón esté o no rotando, puede rotar alrededor de ese eje, independientemente de que no lo haga, todo respecto de un eje. El momento de la fuerza, entonces, o momento, bueno, en adelante, de una vez decimos, el momento de la fuerza también se le conoce como momento de rotación, momento de torsión o torca simplemente. Con esos cuatro nombres se les puede conocer en la bibliografía. El momento de la fuerza F respecto del punto O, el punto O vamos a llamarlo el centro de momento. Así que si nosotros vemos esta fuerza F que aparece aquí con respecto a este punto, podemos ver que este lo puede hacer girar en esta dirección. ¿Y de qué dependerá? Pues entre más alejada está este punto A del punto O, más fácil será hacerlo rotar. Imaginemos, por ejemplo, una puerta. Entre más nos alejemos de la bisagra, mayor facilidad tendremos para hacerlo a rotar. También, obviamente, que dependerá del tamaño de la fuerza. Si la fuerza es pequeña, tiene menor tendencia al giro del cuerpo, o momento de fuerza. En tanto que si la fuerza es grande, será más fácil hacer rotar el cuerpo o abrir la puerta. Entonces depende no solamente de la distancia al eje de rotación, sino también de la magnitud de la fuerza. Y la tercera dependencia es con respecto al ángulo. Si nosotros hacemos que esta fuerza sea un poquito más tendida, podríamos llamarlo, será más difícil hacer rotar el cuerpo. Y si lo hacemos de una manera más perpendicular, supongamos en esta dirección, será más fácil hacer girar el cuerpo. Así que dependerá de la inclinación de esta fuerza en esta figura, con este eje, que aquí se simboliza con el ángulo teta. Dependerá del ángulo teta, entonces entre más perpendicular sea este ángulo entre estas dos líneas, será más fácil hacerlo rotar. Y entre menos perpendicular, es decir, entre más pequeño sea el ángulo teta, será más difícil hacer rotar el cuerpo. Entonces viene dado por esas tres condiciones. Vamos a llamar el momento de rotación como m. Es el momento de la fuerza
de la fuerza F y lo vamos a llamar M. La O la utilizamos para el punto de rotación. Este podría ser una letra A o una letra, la que ustedes quieran utilizar para el eje de rotación. Entonces, el momento de rotación es perpendicular a los vectores R y F respectivamente. Y su sentido va a quedar determinado por la regla de la mano derecha. ¿Qué significa eso? Más adelante pongo un diagrama, pero de una vez lo escribo. Si ponemos nosotros la muñeca de nuestra mano derecha en el punto O y los dedos, los 4 dedos, que no son el pulgar, los otros 4 dedos restantes, los ponemos en la dirección, doblados en la dirección de F, de la fuerza, entonces la dirección a donde apunta el dedo pulgar es la dirección del momento de la fuerza. En este caso, el momento de la fuerza es en la dirección que tiene esta flecha azul. Si la fuerza estuviera apuntando hacia abajo, entonces tendríamos que doblar toda nuestra mano para que el pulgar apuntara hacia abajo. Y claro, para que los dedos primeramente apuntaran en la dirección de la fuerza. Y como le decía, al momento de la fuerza también se le conoce como momento de rotación, momento de torsión o torca. La fórmula entonces para la dependencia del momento de rotación, que lo dije, con la distancia, con la magnitud de la fuerza y con la dirección de esta fuerza con respecto al eje que une el punto de aplicación con el eje de rotación, se da por la siguiente fórmula. M, el momento de la fuerza, es la magnitud de la fuerza, es decir, F, por la distancia D, por el seno del ángulo alfa. La función seno es la que me da esa dependencia porque seno de 90 es 1, ese era el máximo, y seno de 0 es 0. Y valor absoluto de esto porque para la dirección para el signo del momento no vamos a utilizar el signo que aparezca en las fórmulas, en la aplicación de la fórmula, sino que utilizaremos un signo convencional. F se refiere a la magnitud de la fuerza, D es la distancia medida desde el eje de rotación, es decir, desde la O, desde el eje de rotación evidente o posible, ya dijimos que esté o no esté rotando, pero si queremos ver que rote alrededor de algún punto, ese será el punto posible, hasta el punto donde esté aplicada la fuerza. Esa es la distancia D, así se mide. Desde el eje donde yo quiero ver la rotación, ya sea evidente o posible, hasta el punto donde esté aplicada la fuerza. Alfa es el ángulo que hace la fuerza con la línea que une el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza. El ángulo teta que vimos en él. Aquí lo puse como alfa, de la figura es el ángulo teta. Y M va a ser el momento de fuerza, momento de torsión, momento de rotación o torca. Dado que no existe una convención universal acerca del sentido de la rotación, en cada problema habrá que especificar un sentido para la rotación positiva. Es de lo que les decía. Entonces en la ecuación anterior no voy a poner el signo que tomen los cálculos particulares, sino que yo le voy a poner el signo de acuerdo a una convención que yo adopte. Este signo lo tengo que mantener durante la realización de todo el ejercicio. Ya cuando cambie de problema, entonces ya puedo cambiar el signo. Por otro lado, el momento de rotación es un vector y como tal tiene dirección. La dirección del momento de rotación se determina de acuerdo a la regla de la mano derecha. Y aquí está otra vez la regla de la mano derecha. Si ponemos todos los dedos en la dirección que pone la fuerza, en este caso la flecha azul, los dedos tienen esa dirección, entonces el dedo pulgar apuntará perpendicularmente a ese plano donde está la fuerza, en una dirección o en la dirección contraria. Y le ponemos el signo que nosotros nos convenga. Le podemos poner, por ejemplo, en este caso el signo positivo,
en esta dirección que es este otro, o le podemos poner signo negativo y entonces me quedará al revés como positivo. Eso ya es a nuestro gusto. Y sobre el eje de rotación. Si no existe un eje de rotación evidente, o sea, si no está rotando el cuerpo, se puede elegir cualquier punto como eje de rotación. Pero dado que los giros o las tendencias al giro dependerán de la distancia e inclinación respecto al punto elegido como eje, entonces es necesario elegir un punto que nos facilite esos cálculos. Así que si no está girando en algún punto, tú puedes elegir el punto que a ti te convenga, que te facilite los cálculos. En ocasiones es conveniente elegir un punto sobre el cual exista una incógnita, una fuerza desconocida. Pero el punto debe ser conocido. El lugar de ese punto debemos saber dónde está. Si no lo sabemos, entonces no nos conviene, a pesar de que haya una fuerza ahí. ¿Por qué nos conviene tomar cuando sí hay cuando el punto es conocido y la fuerza es desconocida? Porque eso nos elimina una incógnita y entonces nos facilita el sistema de ecuaciones. Ahora vamos a hablar sobre el llenado de la tabla. Es preciso primero determinar entonces el eje de rotación, el lugar, si es que no está girando. Si ya está girando, entonces pues buscamos ese eje de rotación y ese es el que vamos a tomar. Y elegimos el signo que queremos que sea positivo. Pero antes hay que recordar algunos principios fundamentales ya analizados en la tabla de vectores. Primeramente, la velocidad constante. Cualquier movimiento con velocidad constante, ya sea de traslación o de rotación, está en equilibrio. Por lo tanto, el reposo, que es una velocidad cero, es un caso particular de equilibrio. También hay que recordar la primera ley de Newton. Dijimos en la clase pasada que en ausencia de aceleración, esto no implica la ausencia de fuerzas, ya que de hecho no existe ningún objeto en el universo que se encuentre totalmente aislado. Incluso yo lo he dicho muchas veces, el máximo vacío que podemos crear en el laboratorio o el máximo vacío que existe, por ejemplo, en el espacio interestelar, por ejemplo, entre las galaxias o entre los cúmulos de galaxias, que es el vacío más vacío que existe, no está vacío. Hay aproximadamente en promedio un átomo de hidrógeno por metro cúbico. No está totalmente aislado. Habrá siempre fuerzas de atracción o de repulsión para cualquier objeto. Pero claro, que si está en reposo significa que la suma de fuerzas es cero. Aunque haya muchas fuerzas aplicadas sobre un cuerpo, si está en equilibrio, entonces significa que la sumatoria de fuerzas es cero, no que no hay fuerzas. Ahora sí, la tabla en el caso de equilibrio, por lo tanto, en el estado de equilibrio conocemos de antemano el resultado de la suma de las componentes en la tabla y este resultado siempre será cero, si está en equilibrio. Si está rotando, entonces ya no será cero. En problemas de este tipo, la incógnita siempre será algún dato en las fuerzas participantes o en los puntos donde están dichas fuerzas. Así tenemos esta tabla extendida. Una para poner el signo del giro, aquí ponemos una flecha redonda para simbolizar el signo positivo. El eje ponemos la letra del punto donde vamos a poner el eje. Y luego las fuerzas como en la tabla de vectores, la fuerza y su dirección. El ángulo, pues, la magnitud y la dirección en cada una. Tantas filas tendrá esta tabla como fuerzas habrá aplicadas. Comúnmente yo comienzo a poner de izquierda a derecha, como vayan apareciendo las fuerzas, pero pueden usar cualquier otro orden, si quieren desordenados, pero tengan cuidado de no omitir ninguna ni repetir ninguna fuerza. Y luego nuestras conocidas componentes X y Y, con el coseno y el seno respectivamente con estas dos columnas. Pero también vamos a tomar la distancia desde el eje de rotación hasta cada fuerza y lo vamos a colocar aquí donde está la D, que es la distancia para cada uno de ellos. Se mide desde el eje hasta el punto de aplicación. D. Y luego, ese eje con la fuerza va a hacer un ángulo
que es distinto al ángulo que está acá de la fuerza. En ocasiones puede ser el mismo. Este será el ángulo alfa que vamos a colocar ahí, que es entre el eje, la línea que une el eje con la fuerza y la fuerza misma. Ese ángulo, que puede ser diferente a este otro ángulo, lo vamos a poner aquí en alfa. Una vez hecho, calculamos seno de alfa y lo colocamos aquí, pero nada más utilizamos su valor absoluto, no le ponemos el signo. Y luego ya, con la regla de la mano derecha, vemos si a cada fuerza le va a corresponder qué signo le corresponde. Si es el mismo que habíamos puesto como positivo, le ponemos positivo. Si es en el sentido contrario, le ponemos negativo. Así en cada uno de ellos ponemos el signo, más, menos, como sea. Claro, cuando sea cero el valor, entonces pues da lo mismo ponerle positivo o negativo, no hay problema, o no ponerle nada. Y luego el cálculo del momento con la fórmula, que va a ser la fórmula, la magnitud de la fuerza que tenemos aquí, en esta columna, la tercera columna, la distancia que tenemos en esta columna, la de columna D, y la de el valor absoluto del seno que está aquí, y le ponemos el signo que le corresponde. No el signo que me dé la fórmula, no, el signo que le corresponda por esta tabla. Y si está en equilibrio, entonces aquí será 0, en la columna de Rx, en la columna de Ry y en la columna de M será 0. Y si no está en equilibrio, entonces tendremos que sumar Rx, tendremos que sumar Ry y tendremos que sumar M, si está o no está en equilibrio. Y otra vez describo las columnas. La columna 1 y 2 son para elegir el sentido del giro y el eje de rotación. La columna 3, el nombre de las fuerzas. La columna 4, la magnitud de las fuerzas, que pueden ser en newtons, en dinas o en libras. La columna 5 y 6, las componentes X y Y de cada fuerza, como lo hicimos con la tabla de vectores. En la columna 7, la distancia, dependiendo de las unidades, no hay problema, metros, centímetros, pies, etcétera, medida desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación. Comúnmente entonces vamos a utilizar metros para que me quede, y newtons si utilizo sistema internacional, centímetros y dinas si utilizo el sistema CGS, y libras pies si utilizo el sistema inglés. Medidas desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza respectiva, como ya lo dije. La columna 8, el ángulo en grados o radianes de acuerdo al modo de la calculadora, medido entre el vector de la fuerza y la línea que une el eje de rotación con el punto de aplicación de dicha fuerza. La columna 9, el valor absoluto del seno del ángulo, es decir, siempre va a ser positivo, ¿sí? Sea lo que me salga, yo lo expongo siempre positivo. Y la columna 10, el signo que le corresponde al giro de la fuerza de acuerdo a la regla de la mano derecha y al signo adoptado en la columna, a nuestra convención pues. La columna 11, la multiplicación de las columnas 4, 7, 9 y con el signo de la columna 10. Finalmente la última fila se llena con ceros en el caso de equilibrio, o bien serán calculados para el caso fuera de equilibrios, como lo dije hace rato. ¿Sí? Nada más donde no está NA podrá ser 0 si está en equilibrio, o lo calcularemos la suma si no está en equilibrio. O dicho, o de otra posibilidad sería que no supiéramos que está en equilibrio o fuera de equilibrio, y al sumar me diera 0, yo voy a decir